En la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. Na ventana de Ourense, cando son as 7:22 da tarde, con estos especiais electorais, hoxe, no último día de campaña, acompáñanos o candidato do Partido Socialista, don José Ángel Vázquez Barquero. Moi boa tarde. Boa tarde. Acompáñanos tamén polo Polígono Virtual de Galicia, nos co seu director executivo, don Xosé González. Boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Don José Luis Rivera, do Centro Comercial Aberto Ourense Centro. Moi boa tarde. Boa tarde. Outro don José Luis Rodríguez Carballo, de AGAECA. Moi boa tarde. Boa tarde. E Alberto González, da Praza de Abastos. Moi boa tarde. Boa tarde. Pois nas túas mans, Xosé, arrincamos. Ben, como xa pasaron nos programas anteriores, como sabemos, son dúas preguntas, unha pregunta por cada un en 2 turnos, e rematada esa primeira parte, ímonos a uns 20 minutos de debate para comentar, plantexar opcións e falar co candidato al candidato por o Partido Socialista. Comezamos por o CCA. Non, empezamos por el. Tocouche outra vez, ou se repites. Abrimos outra vez. Adiante. Bueno, a nosa pregunta é moi sinxela neste tema. Estamos loitando aí por conseguir ese 1,5% cultural. Esperamos conseguilo, é unha cousa que lle viría moi ben á cidade, pero que queríamos saber, en caso de que non se transformase ese 1,5% cultural, se dende o PSOE teñen intención de, aínda así, facer inversión na plaza e arreglar, bueno, as distintas áreas que ahora mismo necesitan un retoque. Ti xa sabes a resposta. A que sí? Por eso ya pregunto. Claro, como ti xa sabes a resposta, por eso faz a pregunta. E ti xa sabes a resposta porque cando eu tive unha xuntanza con todos vos fai 2-3 meses, xa reflexionei sobre esta cuestión, non? Entón, é certo, dentro do Concello estamos nese proceso de solicitar o 1,5% cultural e xa se aprobou no pleno do Concello a aportación do 35% do custo da rehabilitación do edificio principal, do edificio noble da Praza de Abastos número 1. E xa na reunión que tivemos con Bosco dixemos que se non se acadan os recursos do Ministerio, o Concello terá que buscar a financiación por outras vías e incluso pola directamente, non? Según os orzamentos que se manexan neste momento, estamos a falar dunha inversión total de uns 6 millóns e algo de euros, e eu penso que neste momento, a día de hoxe, o Concello pode acadar eses recursos, o cal non quita que a nosa obrigación, a nosa obriga, sexa tentar de buscar financiación por outras vías, non? Pero eu penso que sí, que non se pode demorar xa máis a rehabilitación da Praza de Abastos, e que temos que coller o touro polos cornos, porque senón, pois, ao nivel de... Inda que se están facendo cousas, de feito, Juan Ajeito estivo estes días con Bosco, asinouse un convenio coa xente de Galicia para ir rehabilitando partes, o tema do ascensor, o tema do solo, pero a rehabilitación da praza non pode demorarse moito máis. Calquer xeito aí, cando cheguemos a ese punto, como xa dixen eu, haberá unha cuestión que plantexar e en que a rehabilitación vai tardar tempo en executarse unha vez que xa este aprobada o inicio das obras, por lo tanto aí teremos o problema de ver que facemos cos placeiros, pero eso xa é anticipar acontecementos. O compromiso é xa ineludible, non podemos esperar máis e hai que afrontar esa rehabilitación integral canto antes. Siguiente. Bien, yo quería preguntarte ¿cuáles van a ser las líneas un poco generales de actuación del próximo gobierno si lo llegas a presidir municipal de cara al comercio local y a... Bueno, mi discurso es el mismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ourense es una ciudad de servicios, lo ha sido históricamente, y yo entiendo que el desarrollo futuro también viene por ahí, ¿no? En este sentido diferenciamos claramente los servicios públicos de los privados, y en el ámbito de los servicios privados es el comercio es la pieza angular. Nos gustaría evidentemente tener una ciudad que desde el punto de vista de la actividad económica pues tuviese otro perfil, ¿no? Pero Ourense históricamente no ha sido una ciudad industrial, lo cual no quita que no se puedan y no se deban hacer desarrollos en el ámbito industrial, pero el tema comercial es estratégico para nosotros, ¿no? Ourense tiene que aspirar a convertirse en la capital comercial de la Galicia interior y del norte de Portugal, y esto no es ninguna quimera. Esto de alguna manera ya lo he ido esbozando durante mucho tiempo y yo creo que eso es algo que se puede confirmar. Existen en Galicia, en la eurorregión, 3, digamos, capitales comerciales,
Porto, Vigo y A Coruña, y Ourense tiene que aspirar a ser la cuarta. Evidentemente, nuestro ámbito de influencia es el interior, y el interior de Galicia y el norte de Portugal. Ese es un reto que tenemos que asumir y un reto que podemos afrontar. Y ahí nosotros planteamos algunas cuestiones que son claves. En primer lugar, como capital comercial debemos de pivotar sobre ciertos sectores que son de alguna manera los que más atractivo pueden tener, ¿no? Y ahí el textil y la confección tienen un papel importantísimo que jugar, ¿no? Luego, como capital comercial, pues también deben de interactuar las diferentes actividades de la ciudad, ¿no? No solo es el comercio, es la restauración, es la hostelería y el termalismo. Es decir, yo cuando hablamos de termalismo, yo soy concejal de termalismo y soy muy consciente de las potencialidades que tiene la ciudad, pero también tengo muy claro que el termalismo por sí solo no llega para el desarrollo de Ourense, tiene que interactuar con otras actividades, y ahí está el comercio. Es decir, tenemos que aspirar a que la gente nos visite y que venga por los motivos que sean, o para comer, o para visitar nuestro patrimonio, o para darse un baño en nuestras instalaciones termales, o para comprar. Y al mismo tiempo que viene una cosa, puede venir a la otra, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que articular. En este sentido, va en nuestro programa electoral, pero es un tema del cual llevamos mucho tiempo hablando y que tenemos meridianamente claro. Nosotros tenemos que llevar adelante un plan de dinamización y fomento de nuestro turismo, que se enfoque en esta clave. Y que no sea un plan, el típico plan en el cual la administración empieza a diseñar un paquete de medidas. No, tiene que ser un proceso de concertación entre los agentes económicos asociados al mundo del comercio y la administración, ¿no? Y ahí, en esa clave, tenemos que empezar a visualizar la ciudad en su conjunto y ver qué tipo de acciones interesa. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva la modernización también de nuestro comercio, la proyección hacia el exterior, conlleva también el que empecemos a pensar, a reflexionar si efectivamente en la ciudad existen diferentes áreas comerciales, porque lo estáis haciendo vosotros desde el punto de vista de los centros comerciales abiertos, ¿no? Hay diferentes centros comerciales en la ciudad. A lo mejor hay que empezar a pensar en cierta especialización dentro de los centros comerciales para que no todos hagan exactamente lo mismo. Y luego ahí hay una pieza que para mí es muy importante, el casco histórico. Yo creo que el casco histórico tiene o puede tener muchas posibilidades desde el punto de vista comercial. Nosotros estuvimos trabajando en un proyecto durante años, pero hubo un momento en que tuvimos que frenar, que era la creación de un outlet en el casco histórico. Un outlet que evidentemente no se plantease en clave de competir con el comercio local, sino que fuese una iniciativa en la cual el comercio local participase activamente. Y en ese sentido ahí, evidentemente hay que buscar la interacción entre lo público y lo privado. El ayuntamiento tiene que ayudar al desarrollo económico de la ciudad, y ahí el comercio es una pieza fundamental. El que no vea a Ourense como una ciudad de servicios, como una ciudad de comercio, es que no entiende esta ciudad. Don José Luis Carballo. Sí, bueno, yo quería preguntarlle a través de la ECA si ten previsto crear ou potenciar algún punto ou unha oficina de orientación de actividades para emprendedores tanto de formación profesional como universitarios. Vamos a ver, nosotros tenemos un centro que yo no sé si está suficientemente conocido, ¿no?, que es el Centro de Iniciativas Empresariales. Y en el Centro de Iniciativas Empresariales llevamos 7 años trabajando en diferentes vertientes, ¿no? Ahí está el servicio de formación ocupacional, ahí están los técnicos de desarrollo local, ahí están 9 nidos para emprendedores. Y nosotros tratamos de publicitar esa actividad que estamos desarrollando, ¿no? Además están los orientadores laborales, es decir, hay un trabajo que se está haciendo ahí. Periódicamente tratamos de salir a los medios de comunicación para que se conozca y reconozca lo que estamos haciendo, pero evidentemente a lo mejor tenemos que hacer más cosas, no lo descarto, ¿no? Yo cuando pienso en el ámbito de los emprendedores, diferencio diferentes estadios, ¿no? En primer lugar, yo entiendo que los emprendedores tienen que formarse. Los emprendedores no surgen espontáneamente. Hay quien piensa que, los emprendedores en la escuela, en la universidad, en el no sé qué. Yo creo que formaron emprendedores mucho más que lo que se viene haciendo en los centros de formación convencional. En ese sentido, yo entiendo que tiene que haber un espacio, y puede ser el Centro de Nuevas Tecnologías, que sea una especie de ámbito de formación de emprendedores.
Y esa formación de emprendedores no puede ser una formación, digamos, estándar desde el punto de vista convencional de lo que se enseña en una facultad de empresariales. Ahí los que ya tienen su empresa, digamos, lo que sí me voy a conocer como en redes, como los business angels, tienen muchísimo que aportar. Es decir, a los emprendedores solo los pueden formar aquellos que en su día han sido emprendedores. Entonces yo quiero que ese ámbito lo podemos desarrollar en el Centro de Nuevas Tecnologías. Luego está el Centro de Iniciativas Empresariales, que es ya cuando tú arrancas como una actividad empresarial. Y luego tenemos otro ámbito que para nosotros es muy importante, que es la fase siguiente. Es decir, cuando ya tu empresa tiene 2-3 años de rodaje y quieres crecer, bueno, en un vivero de empresas que tiene un 25 metros cuadrados o menos, y en el cual únicamente puede haber 2 o como mucho 3 puestos de trabajo, es muy difícil crecer y hay que pegar un salto, porque ya esa además es una fase muy complicada, ¿no? Porque tampoco es la fase en la cual tú te vayas a los polígonos empresariales, sino, bueno, es un momento de transición entre el vivero de empresas convencional y un polígono empresarial. Nosotros ahí tenemos previsto crear un centro de negocios que tiene evidentemente una lógica que ya está conocida en el mundo. Y luego ya cuando ya las empresas se desarrollan suficientemente, entonces ya pasan a los polígonos o a los parques empresariales. Y en el ámbito de los parques empresariales nosotros pues ya tenemos unas actuaciones muy concretas y muy identificadas. Queremos ampliar el parque empresarial de Seisalvo. Es un proyecto que ya hemos puesto encima de la mesa, en la parte de arriba, por encima de las naves de Seur, en ese altiplano cerca en el entorno del camino real. Luego, evidentemente, tenemos que consolidar la zona empresarial tanto de Islas Vedras como de Ascoiñás, y ahí ya están previstos a partir del plan de urbanismo planes sectoriales. Luego tenemos que desarrollar desde el punto de vista de la actividad asociada al sector primario todo el ámbito de Santa Cruz, donde está Coren y hacia donde se pretende deslocalizar el matadero municipal. Y luego, pues evidentemente hay un cuarto espacio que es el campus universitario, en el cual, a partir de un estudio de remodelación del parque del campus universitario que hizo un arquitecto navarro, Pachimangado, pues está previsto crear un espacio para ir más sí. Yo creo que esta es la visión global, la visión de conjunto, en la cual se ve claramente que, complementariamente a la anterior, Ourense que apuesta por ser una capital comercial, pero que no se olvida del sector industrial. No se olvida, aunque yo prefiero hablar de suelo empresarial más que de suelo industrial. Por ejemplo, en el ámbito de Seisalvo, ahí tiene que haber un mix de actividad del sector secundario y del sector terciario. Porque los ámbitos de desarrollo empresarial que nosotros queremos llevar adelante en nuestro concello tampoco deben de ser clónicos de esos espacios empresariales que ya hay en los ayuntamientos de alrededor, que están más pensados hacia el sector industrial. Seisalvo puede ser un espacio en donde haya un mix de actividad industrial y de actividad de servicios, entre otras cuestiones porque bueno, así se demanda, ¿no? O sea, los ámbitos más próximos al núcleo de la ciudad tienen que estar más orientados hacia la actividad de servicios que hacia la actividad industrial. Ese es el esquema que en estos momentos manejamos. Luego, pues evidentemente para que haya empresas, para que haya emprendedores, no solo hay que poner a disposición espacio, sino que hay que poner también encima de la mesa recursos. Por eso nosotros teníamos un plan de empleo al cual no renunciamos, que en su total movilizaba 3 millones de euros, precisamente para ayudar a las empresas, bien a la contratación, bien a la rehabilitación de locales en áreas comerciales, pero también para financiar a las empresas. Había una partida de 1,5 millones de euros para financiamiento de proyectos empresariales. Y era un financiamiento, en realidad eran ayudas directas, pero no a fondo perdido. De tal manera que a ti se te cede el dinero, pero tú lo tienes que retornar, sin intereses, evidentemente. Ese es el diseño que nosotros tenemos. Y yo creo que no es tan complicado llegar hasta ahí. Hay que tener voluntad política, no es otra cuestión. Siguiente. Bueno, pues la siguiente va relacionada con la innovación en el comercio, que es un tema que últimamente está saliendo mucho aquí. Y por un lado,
quería decir que muchas veces va el comercio por delante del ayuntamiento, y yo en este caso reclamo que el ayuntamiento se tiene que poner al frente, porque una vez que entregas una idea que se sale un poco de lo normal y de lo establecido, una vez que sale de tu concejalía de competencia, muchas veces es muy complicado sacarla adelante. Entonces, por un lado... Discrepo. Pues yo desde la experiencia... No, sí, pero yo discrepo también desde la experiencia, y te voy a explicar por qué. Cada uno conoce lo suyo. Cada uno conoce lo suyo, y no puedes pretender que el sector público sea el emprendedor en el sector privado. No. Es decir, nosotros podemos poner encima de la mesa una serie de instrumentos para que tú emprendas, pero no al revés. La vanguardia en actividad económica, la vanguardia en actividad económica privada tiene que ser el sector privado. Nosotros lo que tenemos es que facilitar las cosas, ser los facilitadores, pero que nos pida que nosotros seamos la vanguardia, que seamos los emprendedores, no. Nosotros lo que nos tenemos es que sentar, nos tenemos que sentar y tenemos que dialogar. Y tú me tienes que decir, mira, es que nosotros necesitamos esto, ¿hasta dónde puedes llegar? Y entonces nosotros tenemos que colaborar, tenemos que ser facilitadores. Ahora, sería una ironía que nosotros le dijésemos a la parte privada lo que tiene que hacer. El mundo de hoy, a lo mejor es que te entendí mal, sí, pero el mundo de hoy no puede ser intervencionista. Existe muchísima creatividad en la sociedad, más de la que nos creemos, más de la que nos creemos. Nosotros lo vimos recientemente, sabes que tenemos ahí un proyecto magnífico en La Molinera, y que a finales del año pasado, pues en el Banco de España hicimos una actividad que pretendía de ser, un pequeño escaparate de lo que se podía acometer en La Molinera, ¿no? La Molinera pretende ser un centro de innovación social, es decir, un centro que va a trabajar para fomentar la creatividad en la sociedad, al nivel que tú quieras, para las edades que tú estimes oportuno, sobre todo trabajando en el ámbito de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, pues hicimos una serie de talleres en el Banco de España que, pudiesen ser un poco un ejemplo del potencial que tenga La Molinera, y nos quedamos impresionados con un mundo que ya existe en nuestra ciudad y que para muchos era desconocido. Gente que está trabajando en el ámbito de las impresoras 3D, gente que era capaz de construir en pocas horas un dron, gente que estaba mostrando una creatividad increíble. Hay mucha más creatividad de lo que nos pensamos en la sociedad, y nuestra obligación es poner los instrumentos para que esa creatividad aflore, y si es posible que conlleve la generación de actividad económica. Pero nosotros somos facilitadores, no somos emprendedores. Ahí es donde discrepamos, precisamente, porque muchas veces no son tan facilitadores como parecen. Bien, entonces nuestra obligación es ser facilitadores, pero el emprendedor tienes que ser tú. Evidentemente, pero debo recordaros a ambos que en la segunda fase tenemos debate. Claro, teñiros a pregunta-respuesta y luego nos vamos al debate abierto para matizar. Pero no está mal. No, para nada. El debate siempre es positivo. José Ángel, yo quería hacerte una pregunta, y además entiéndeme en los términos que te la hago. Bueno, tú vienes del gobierno anterior, pues si gobiernas a partir del día 25, ¿qué es lo que va a cambiar de hoy al martes? Vamos a ver, yo creo que los gobiernos tienen que ir con los tiempos y con la evolución de la sociedad. Ourense de hoy no es el Ourense de hace 4 años ni de hace 8, y el Ourense de 2 años, dentro de 2 años, no será el de hoy. Las sociedades no están estancadas, las problemáticas, necesidades, intereses de los ciudadanos y por tanto de la ciudad van evolucionando, y el contexto que nos rodea tampoco permanece estático. Por lo tanto, los problemas que vamos a afrontar de aquí a 4 años serán diferentes a los que estábamos afrontando en el pasado. Algunos del pasado no los hemos resuelto y tenemos que resolverlos, pero la manera de enfrentarse a esos problemas tiene que ser totalmente diferente, no es la misma. Por ejemplo, hay una serie de infraestructuras básicas en nuestra ciudad, de grandes proyectos estratégicos que aún están pendientes. Hasta ahora, pues los hemos afrontado de una determinada manera. Ahora hay que afrontarlos de otra. Y recurrentemente hablamos de esos problemas, que si el AVE, que si la estación intermodal, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto. Bueno, se han planteado una serie de estrategias institucionales que yo creo que en estos ámbitos no han funcionado, o no han funcionado como debieran funcionar, ¿no? Para mí el tema de la estación intermodal es un tema estratégico, y esta ciudad todavía no ha comprendido
la importancia que tiene la estación del AVE. No lo ha comprendido. Por eso me sorprende la inactividad en ese ámbito, ¿no? Y una de las cosas que quiero articular desde el minuto cero, si es que sigo en la corporación municipal como alcalde, es la creación de un frente común, de un frente interinstitucional en el cual no solo están las instituciones públicas sino las entidades privadas, para hacer una defensa conjunta, cooperativa de los proyectos estratégicos de la ciudad frente a otras instituciones. Y ahí, si yo soy el alcalde, me gustaría que estuviese la Diputación, quien gobierna la Diputación, me gustaría que estuviesen los empresarios, es decir, Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio y cualquier otro tipo de organización empresarial dispuesta a sumar por la ciudad, que esté la universidad, que estén los sindicatos, que esté todo el mundo, porque el tema del AVE, igual que otros temas, son vitales. No podemos seguir esperando. O sea, no podemos seguir discutiendo si la estación del AVE sí, la estación del AVE no, cuando esto es un debate zanjado en todas las ciudades AVE. Absolutamente en todas. Y no sé por qué Ourense tiene que renunciar a ese proyecto. Y digo ese proyecto como puedo decir otros, el proyecto famoso del Boulevard Termal. Nuestras principales urgencias termales están en el cauce o en las riberas, en la margen derecha del río Miño. Y sabemos que la accesibilidad pues no es la adecuada. No la voy a calificar, simplemente digo que no es la adecuada. Cada vez que alguien nos visita y nos dice ¿cómo puedo llegar a Outarizo? ¿Cómo puedo llegar a Muñoz de Vega? ¿Cómo puedo llegar a la Chabasqueira? Pues la mayoría de las veces somos incapaces a un visitante de explicarle. Y por muchos indicadores que pongamos, llegar allí es un auténtico safari. Bien, ¿cómo se resuelve eso? Pues se resuelve con la construcción del famoso Boulevard Termal. Por cierto, Boulevard que ya está diseñado desde el punto de vista ingenieril, ya hay un proyecto ingenieril para la construcción de ese Boulevard. Boulevard que, por cierto, en su día ya se firmó un protocolo entre el Concello y el Ministerio de Fomento. Ya está firmado ese protocolo, ¿no?, para poder desarrollar esta infraestructura. Eso es un tema vital para nosotros. Vuela pluma. Sí, vale. Última pregunta. Una última pregunta que contemplamos. Si contempla a través de su partido algún plan a través del Concello o con colaboración de otros concellos para fomentar el comercio de cercanías y zonas. Sí, claro, vamos a ver. Ahí hay varias cosas. Como sabes, nosotros estamos desarrollando un proyecto relacionado con el Rianxo y con las cuestiones relativas a la producción de productos hortofrutícolas en nuestro ámbito, pero también en la línea de lo que hablábamos antes, también estamos trabajando en la promoción del comercio local. Y en este sentido, en el plan de empleo que nosotros aprobamos en su día, había ayudas pensadas primero para la rehabilitación de espacios comerciales en el ámbito del mercado de abastos, de la plaza de abastos. También había ayudas para fomentar, para promocionar la actividad, y también había ayudas para posibilitar que nuevos emprendedores comerciales se pudiesen instalar en las galerías que están desocupadas, que por cierto en la ciudad hay muchas. Pero hablé antes de ese plan de fomento del comercio y de dinamización del comercio. Y ese plan lo tenemos que consensuar y nos tenemos que sentar el ayuntamiento y las entidades que os dedicáis a la actividad comercial y decir ¿qué necesitamos? Por eso hablaba yo antes de que nosotros somos los facilitadores. ¿Qué necesitamos? ¿Con qué recursos podemos contar? ¿Y cómo podemos, pues eso, renovar, modernizar nuestro comercio y proyectarlo en el exterior? Solo se avanza a través del consenso y a través de la cooperación. No hay más. Yo ahora puedo sentarme, tú sabes que soy profesor universitario, que me dedico al análisis económico. Yo puedo sentar ahora aquí con mis colegas de facultad y en el plazo de un mes o menos tiempo ponerte un plan de promoción del comercio maravilloso. Bien, pero eso es operativo, sin contar con los protagonistas, que son los comerciantes. No. Nosotros lo que tenemos es que sentarnos, reflexionar y decir, los comerciantes necesitamos esto,
queremos que nos facilitéis estos mecanismos, estos instrumentos y este aporte financiero y adelante. Sí, eso está encima de la mesa, pero entre todos lo tenemos que hacer. No es una cuestión de que yo me ponga a diseñar, yo como alcalde o yo como profesor de la Facultad de Empresariales y Turismo, me ponga a diseñar un plan de esa naturaleza. De esos hay muchos hechos y sabemos todos cómo funcionan, ¿no? Pois moitísimas grazas a todos polas aportacións. Con algo de retraso sobre o habitual, imos abordar o tempo de debate. Elecciones Municipales 2015. Cadena SER. Bueno, como xa menester no resto destas xornadas de tarde, ahora ven o momento do debate. Ahora podedes retomar esa... Ainda que xa habíamos iniciado, non? Sei, non, pero imos facer como a segunda parte, non, para mantelo e tal, pero sin embargo vou engadir eu algo do que estabades falando. E si é verdade que a nivel, entendo que os concellos non poden ser emprendedores. De feito, nos levamos tempo traballando ao carón de algúns e demais, e constanos. Matizo, iniciamos o debate. Non podemos ser emprendedores no privado, pero no público sí. Bien. Matiz importante, sí. Porque nos no ámbito público sí podemos levar adiante unha remodelación da nosa actividade, sí podemos reestructurar os nosos servicios, sí podemos facer cousas que non viñamos facendo e que entendemos que son úteis para a sociedade, pero no que o ámbito privado, sí, os emprendedores teñen que ser os privados. Entonces al final me das la razón. Parcialmente. Non che está dando, exactamente. Cada un no seu. Era lo que yo me refería. Lo que no puede ser es que yo te diga a ti lo que tienes que hacer. No, evidentemente. Lo que yo decía es que muchas veces cuando desde el sector privado se plantea una iniciativa al sector público, sobre todo estoy hablando de iniciativas que muchas veces tocan ordenanzas o tocan cosas que en principio no deberían ser muy complicadas, pero que una vez que salen del ámbito de la concejalía se transforman en una cosa muy muy farragosa a base de informe de un lado, informe de otro. Es que eso es otro tema. Una concejalía. La visión de las cosas. La petición ahí es que los ayuntamientos sean vanguardia y se pongan a la vanguardia de este tipo de cosas, porque muchas veces fallan, pero a veces puedes acertar con una gran cosa. Pero ¿sabes lo que pasa muchas veces? Lo que pasa, y has tocado un tema sensible para vosotros y para nosotros, que es el tema de las ordenanzas. Las ordenanzas en el ámbito fiscal vienen reguladas a nivel base por leyes de ámbito estatal. Y tú ahí ya juegas en terreno que está claramente delimitado. Y tú no puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, hay una cuestión que es muy importante, la diferenciación entre una tasa y un precio público. La gente se cree que es lo mismo y no es lo mismo. Tú cuando calculas una tasa, la calculas en términos de coste. Por lo tanto, la hipotética rentabilidad de la prestación de un servicio no se considera. Sin embargo, en el tema de los precios públicos sí. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, en la Plaza de Abastos. En la Plaza de Abastos debatimos durante mucho tiempo si se podían modificar las tasas en un sentido. Y vosotros introducíais una lógica y decíais, no puede pagar lo mismo el que se instala en la parte final de la Plaza de Abastos que el que se instala en la parte de adelante. ¿Por qué? Porque el rendimiento del metro cuadrado es diferente. Por lo tanto, la tasa tiene que ser diferente. En la lógica vuestra eso es razonable, o sea, es así, desde el punto de vista comercial es así, sí, pero desde el punto de vista público no es así. Si tuviésemos precios públicos, si os cobrásemos en la Plaza de Abastos un precio público, sí se podría hacer, porque a la hora de calcular el precio público es de un análisis coste-beneficio, pero a la hora de calcular una tasa no. Entonces, en la Plaza de Abastos, el precio de metro cuadrado tiene que ser homogéneo, porque el coste es homogéneo, independientemente de la rentabilidad que tú puedas obtener como placero en un sitio o en el otro. Y eso es algo que hemos tratado de explicar y que a veces la gente no entiende. Es que eso es muy importante. Sí. Es decir, vosotros podéis venir, como así sucedió, con un planteamiento que yo desde la lógica empresarial lo entiendo, ¿no? Porque bueno, algo del tema sé, pero desde la lógica de la legislación es inviable. Entonces, si es inviable, es inviable. Y eso lo tenéis que entender. Ya sé que a veces a los que estáis en la parte privada... lo que pasa es que... hay cosas que no... Estás metiéndote en una parte que no era precisamente la que yo me refería, porque esa es una parte más privada de lo que son las decirte es que estoy tratando de poner un ejemplo, no estoy tratando de llevar el ascua a mi sardina, no, estoy tratando de poner un ejemplo. Es decir, la lógica privada
funciona en el ámbito privado. En el ámbito público no siempre funciona. Y de hecho tenemos grandes ejemplos de magníficos gestores privados que cuando han ido a gestionar lo público han sido un absoluto fracaso. Y han sido un absoluto fracaso porque las reglas del juego son diferentes, los fines y objetivos son diferentes y la legislación también es diferente. Y eso es muy importante. La legislación, el marco reglamentario y legislativo en el que nosotros nos movemos y las competencias que tenemos. Eso es clave. Y nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Y precisamente, muchas veces, por tener otro tipo de lógicas que no son las estrictamente que nos corresponden, a veces hemos tenido problemas. Y a veces hemos tenido problemas con el sector comercial en nuestra ciudad por querer ser muy voluntaristas y por querer hacer muchas cosas, y al final hemos visto que la capacidad que teníamos desde el punto de vista competencial y desde el punto de vista de gestión del presupuesto y de flexibilidad orçamentaria no era la que nos permitía ir tan allá. Entonces, yo creo, por eso digo de que tenemos que sentarnos, tenemos que hablar y tenemos que consensuar las posturas y ver lo que cada uno puede hacer y en qué medida. Y esto no es un discurso estéril, sino es todo lo contrario. Es un discurso que es muy importante para la ciudad porque acaba trayendo al final muchos cabreos. Sin embargo, a veces uno se siente un poco frustrado porque cuando ves iniciativas que en otros sitios han salido adelante, como por ejemplo pueden ser los aparcamientos express que se pusieron en la zona de Coruña, en la de Santiago, al lado de las plazas, y ves que en Orense quedaron ahí un poco atrancados, que era por donde iba un poco yo por mi lado. Yo te voy a poner un ejemplo. Samuel y Jan, en un momento determinado llegaron los comerciantes y dijeron, ¿por qué no hacemos Samuel y Jan peatonal? Y a mí cuando me lo plantearon dije, pues me parece una magnífica idea. Es un área comercial que está próxima a un centro comercial y que debido a cómo ha evolucionado la actividad en la ciudad y sobre todo los recorridos que hacen los ciudadanos, porque todos sabemos que eso influye mucho en que un comercio funcione o no funcione. No es lo mismo una calle que otra y no es lo mismo una acera que otra en una calle, lo sabemos perfectamente. Entonces todos identificamos que Samuel y Jan podía ser una magnífica calle comercial. Muy bien. Evidentemente quien tiene que hablar sobre hacer calles peatonales es la policía local, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son los que se dedican, son los expertos en temas de tráfico. Se le planteó a la policía local y la policía local emitió un informe contrario. Dijo que desde el punto de vista del tráfico de la ciudad no era recomendable, por lo menos en aquel momento en el que se le pidió el informe, ¿no? Ya han pasado unos años y a lo mejor hoy la situación puede ser diferente. Es decir, tú puedes tener mucha voluntad por hacer ciertas cosas, pero lo que tenemos que ver es que en la ciudad los compartimentos no son estanco. Y cuando yo estoy pensando desde el punto de vista comercial en hacer una calle peatonal, entran otros elementos. Por ejemplo, temas de tráfico. Y tenemos que compatibilizar todas las visiones, todos los enfoques. El tema de las terrazas. Pues hay un debate en la ciudad sobre las terrazas, sobre los famosos veladores. Muy grande. Y ahí hay muchos intereses, o más que intereses, visiones. Y no todas son coincidentes. Está la visión del hostelero, está la visión del usuario de las terrazas, está la visión del turista que nos visita, está la visión de los vecinos de la calle, está la visión de la gente que pasea por la ciudad. Y a veces hay visiones contradictorias. Y hay gente a la que le gusta estar plácidamente sentada en una terraza en la calle del Paseo y disfruta mucho. Y hay gente que quiere pasear y para los cuales eso es una incomodidad. Al final, ¿qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento? Pues tratar de aunar visiones y llegar a la mejor de las soluciones. Y a veces la mejor de las soluciones no satisface plenamente a nadie. Sin embargo, hay una cosa que sí es real y es algo que creo que es más preocupante incluso que el tema de los veladores y demás, que sería interesante incluso plantearlo, y es, hablábamos del CEIP, así como hablábamos de otros temas relacionados con los emprendedores. Sabes, porque es real, que toco muy de cerca esos temas, ¿no? Sí. Y lo vemos día a día.
Y vemos lo desorientados que están, y esa era una pregunta real. Es decir, salen de la universidad, salen del FP, tienen los conocimientos, aparentemente, ¿no? Indica que pueden desarrollar la actividad para la que fueron formados, pero la realidad nos dice otra cosa. Entonces, cuando hablábamos de un concello más participativo y que entendiera más, quizás él no se refería tanto a las ordenanzas, sino más bien a la involucración del concello en estar sensibilizado más de cerca con las necesidades de esas personas para intentar que salieran con un punto de vista un poco más tutelado. No empujarlo ni no, simplemente... Totalmente bien, de acuerdo. Canalizar esa situación. Por eso yo hablo de que el Centro de Nuevas Tecnologías se convierta en una escuela de emprendedores. Una escuela de emprendedores, pero no en el sentido clásico de una escuela de negocios, en donde tú vas allí y te ayudan a hacer un plan de empresa y todas estas cosas, que están muy bien, y yo digo que no sea así, ¿no? Yo planteo una escuela de emprendedores como un espacio en donde, de manera virtual, tú empiezas a desarrollar tu negocio y tu actividad. Y digo de manera virtual porque muchas veces cuando tú emprendes, muchas veces no, normalmente cuando tú emprendes, sobre todo si tu familia no ha estado en el mundo, pegas un salto en el vacío. Así de sencillo, ¿no? O sea, si tu familia, si tú eres heredero de una actividad económica, comercial o empresarial, pues bueno, ya tienes una experiencia, ya tienes un bagaje, etcétera, etcétera. Pero muchas veces tú arrancas como emprendedor sin haber emprendido en tu vida y sin tener un conocimiento real de cómo funciona el mundo de los negocios, el mundo de la actividad económica. Eso es un salto en el vacío. Y hay muchos que mueren. Pero sin embargo el mercado te alienta a hacer eso, ¿eh? Bien, pero no sería bueno tener una fase en la cual de manera virtual tú pudieses funcionar con tu negocio. Desarrollar una empresa virtual para poder ver la evolución en laboratorio. Tú participas en un mercado de manera virtual y en donde tienes una serie de asesores que aparte de conocimientos técnicos tienen conocimientos empresariales. Ese es el trabajo para mí importante de un business angel. Que sepamos, y los business angels sabemos que estuvieron en Orense y como emprendedor, pero estás formado como emprendedor con herramientas que son útiles en la vida real, pegas el salto. Eso era lo que te mandaba yo al principio, una oficina de orientación para ese tipo. Pero no es tanto una oficina, la oficina ya existe, pero yo voy más allá. Más el perfil de la persona que está, porque los valores al final nos interesan y son importantes y son relevantes, pero le interesan, parece que todo lo que hay en esta ciudad gira en torno al termalismo y en torno a la hostelería, pero hay vida más allá de eso. No, yo lo tengo claro. Esta es una ciudad de servicios públicos y privados. O sea, Ourense ha sido una ciudad comercial. Yo tengo 54 años, voy para 55. Yo lo recuerdo en Ourense, las principales actividades a nivel privado eran el comercio y era la construcción, ¿no? Los negocios, esas son las actividades básicas de la ciudad. Nuestro futuro, en gran medida, también está por ahí. A lo mejor no tanto en la construcción, aunque yo creo que la construcción tiene vida, sobre todo de entrada en el ámbito de la rehabilitación. En el caso José Ángel, temos que deixalo por hoxe. Moitísimas grazas pola súa compañía. Puedo volver mañana si quieres. A mellor das sortes. Mañana será imposible porque estaremos en xornada de reflexión. Pero podemos hablar de fútbol, de cualquier otra cosa. Moitísimas grazas tamén, don Alberto González, don José Luis Rodríguez Carballo. Gracias. Grazas tamén, Xosé González, pola túa compañía durante estes días. A todos vos. E os ointes por acompañarnos tamén. Deicaluns.